Buenos días, ¿cómo está Rubén? Buenos días, licenciado. Voy a dar la clase con vos. ¿Está bien? La primera unidad vamos a empezar la materia de auditoría 3. En sí, si vemos el programa o el mismo sílabo, vamos a ver que un poco es repaso de las dos auditorías anteriores. Obviamente vamos a meter temas nuevos. Está la parte final también que no hemos visto, obviamente lo que corresponde con la terminación de la auditoría, que tiene que ver con los hallazgos de auditoría, con informe de control interno, con el dictamen de auditor, que es donde el auditor expresa la opinión. Entonces vamos a ver los tipos de opiniones que puede emitir un auditor. Todo esto basado en las NIE. La primera unidad tiene que ver con la contratación de los servicios profesionales del auditor. Esa parte ya la vimos en auditoría 1, que es cuando decimos que hay un cliente que necesita una auditoría, entonces va a mandar correo o va a poner un aviso que necesita los servicios de auditoría. Entonces, cuando es por primera vez, entendamos ese punto. Entonces vienen las firmas de auditores, van a mandar su oferta técnica y económica. Después ese cliente va a analizar esas ofertas y va a ver cuál más le conviene. Ahí nosotros siempre decimos que puede elegir por precio la más barata o puede elegir por calidad en función a cuál es la mejor firma de auditores, aunque te cobre más caro, pero puede que tenga una reputación de elaborar buenos trabajos de auditoría. Entonces vos como cliente o el cliente va a decidir a cuál de las firmas de auditores va a contratar. Después viene lo que es la carta de compromiso, que ya es cuando yo elegí, voy a trabajar, por ejemplo, con la Price. Esa va a ser la empresa auditora que va a efectuar la auditoría a mi empresa. Entonces firmamos una carta de compromiso que ya vemos que son los acuerdos que se dan del trabajo entre el cliente y la firma auditora. Si nos vamos a las NIA expresan que debe de hacerse esa carta compromiso con los clientes. Ahí también nos hablaban la NIA sobre auditorías recurrentes, cuando es el mismo firma la que está llevando a cabo durante varios años seguidos la auditoría de ese cliente. Entonces en esos casos la NIA nos habla que podemos mantener la misma carta de compromiso o podemos elaborar una nueva. Podemos elaborar una nueva cuando, por ejemplo, se amplíe el término de auditoría. Por ejemplo, la empresa creció, entonces ya no podemos cobrar lo mismo. Entonces esa parte de honorarios la tenemos que cambiar. Ahí tenemos que cambiar ese punto. Por ejemplo, cuando el cliente ha cambiado de junta directiva o ha cambiado de gerente general, entonces ya la carta anterior iba dirigida a otra persona y ahora tenemos que elaborar una nueva carta para la nueva persona. Entonces hay varias situaciones en las cuales nosotros podemos cambiar esa carta de compromiso, aunque seamos el mismo auditor. Esa es la auditoría recurrente. Auditoría recurrente es cuando el mismo auditor durante varios años sigue siendo el mismo auditor de esa compañía. Y auditoría de componentes nos habla la NIA sobre auditorías para casa matriz y sucursales, porque hay este tipo de empresas grandes que tienen una casa matriz y tienen sucursales. En esos casos puede que el mismo auditor sea el de la casa matriz y esté auditando en las sucursales, pero también puede pasar que un auditor vos por ejemplo te encargué de la casa matriz y sea otro auditor el que esté en las sucursales. Entonces en esos casos también hay que incluir ciertos aspectos en la carta de compromiso sobre, por ejemplo, si la casa matriz lleva el control de todo, o está el control, digamos, resumido, lo financiero de la compañía, a veces necesita información de las sucursales para poder terminar la contabilidad de la casa matriz.
Entonces, hay aspectos ahí donde vos tenés que trabajar con los otros auditores para poder sacar esa auditoría, porque tal vez necesitas información de una sucursal y necesitas pedir esa información o apurar esa información al que está auditando el componente. El componente es la sucursal o la subsidiaria de la casa matriz. Después vemos que tenemos lo que es el contrato de auditoría en esa parte inicial. Entonces, para que quede todo plasmado de una forma legal, entonces lo más recomendable es firmar un contrato, porque ya sabemos que los contratos tienen cláusulas, se hacen a la par o frente a un abogado, quien da fe pública de esa operación, y también sabemos que es un soporte tuyo legal, tanto para el cliente como el auditor, porque cualquier situación que pase ahí, entonces tu respaldo es ese contrato de auditoría. Ya sabemos que los contratos de auditoría pueden ser fruto de demanda, una prueba de demanda, y anteriormente o primeramente cualquier conflicto que suceda entre el cliente y el auditor, se puede llegar a un consenso, a un proceso de arbitraje antes de llegar a una demanda ante los juzgados. Entonces, en Nicaragua hay un centro de arbitraje que está por Plaza España, donde digamos que es tu primera instancia esa, para resolver una situación de conflicto entre una empresa y un cliente. Entonces, y no llevarte a los juzgados todavía, primero recurres a eso. Después, ya si no se logró ninguna conciliación en el centro de arbitraje, entonces ya podés irte vos a demandar ante los juzgados. Todo eso va a suceder si, por ejemplo, hubo un incumplimiento de este contrato, los auditores no hicieron nada, no cumplieron con el trabajo, entonces el cliente bien puede hacer una demanda. Y obviamente, como les decía, primero pasar por un centro de arbitraje. Entonces los contratos se hacen para tener ese soporte legal. Ahí van todas las cláusulas, desde lo que es, empezando por los comparecientes, después está el plazo o el periodo que van a trabajar, ahí está el costo de la auditoría, cómo se va a pagar, están los domicilios de los comparecientes, las obligaciones del auditor, las obligaciones del cliente. Entonces ahí queda todo estipulado mediante ese contrato de auditoría. Como les decía, en contabilidad, en auditoría 2, que no habíamos podido realizar ningún laboratorio, por muy pequeño que fuera, entonces vamos a empezar la 3 con laboratorios. Vamos a ir metiendo temas y también vamos a ir trabajando en un laboratorio, porque la idea es hacer 2 en el cuatrimestre. Entonces, por eso desde hoy empezaremos. Aquí tenemos un caso que mucho se estudia. Ustedes lo pueden encontrar en internet, pero yo le cambié ciertos detalles. O sea que no está igual al que está en internet o al que pudo dar otro profesor. Yo le cambié ciertos aspectos. Entonces la respuesta no va a ser la misma. Eso en el caso de que alguien obtenga el ejercicio por medio de otra fuente. La empresa Menta y Chocolate dice que inicia operaciones el 1 de enero de 2019. Su giro es comprar en el ámbito local e internacional dulces de varios sabores para abastecer el mercado de la ciudad de Managua y posible proyección nacional. Según su escritura de constitución, la empresa Menta y Chocolate es una sociedad anónima constituida en escritura pública número 161 del 30 de noviembre del año 2018 ante los oficios del notario Juan José Hernández. Su domicilio es Managua, pudiendo establecer oficinas y sucursales en toda la República. La escritura fue inscrita en el registro público mercantil, ahí están los asientos, el tomo, las páginas. La empresa cuenta con una estructura organizacional según su gerente general, licenciada Samantha Sánchez, acorde a su magnitud empresarial. Debido a la dinámica de la empresa, los inventarios adquiridos se contabilizan teniendo como documentos contables únicamente la factura comercial original,
la que se adjunta al comprobante donde se registran las compras. Los pagos a los proveedores son autorizados por el gerente financiero, licenciado Carlos Telle, y se tramitan con una fotocopia de la factura. Existe un registro mayor auxiliar para el control contable de los inventarios, para maximizar los recursos humanos y por ende la economía de la empresa. El departamento de contabilidad atiende la función contable y tesorería. Quizás por este importante rol que juega este departamento, la gerencia general no en pocas ocasiones acostumbra dar instrucciones directas al departamento. Para la debida salvaguarda de los ingresos, la responsable de caja, señorita Eli Salvatierra, emite recibos oficiales de caja, envía los depósitos al banco con el chofer de la empresa cuando esté disponible de tiempo libre. Usualmente el chofer se mantiene fuera de la empresa en funciones de apoyo a venta. En la empresa hay una caja fuerte donde se guardan valores y efectivos, de la cual tienen llave, además de él y la gerencia administrativa y el gerente financiero. Regularmente los pagos se efectúan a través de cheques que son firmados únicamente por la gerencia general. En muchas ocasiones, para acortar los trámites, se realizan pagos directamente de caja general. La responsable de caja se arquea directamente. Contabilidad, por razones de carga de trabajo, no le ha efectuado arqueo en los últimos 4 meses. El área de cobranza es muy eficiente, expresó el gerente financiero. Los porcentajes de cartera vencida o morosidad están en el 3%. Muchos clientes pagan directamente en cobranza, donde se les extiende recibos de colector. Posteriormente, ese efectivo se remite a la cajera, quien emite un recibo a favor de cobranza. La persona encargada de emitir los cheques, Avi García, tiene la función de entregarlos a los beneficiarios y preparar conciliaciones bancarias. Durante la permanencia del auditor en las oficinas de la empresa a auditar, pudo notar que para sacar el trabajo a tiempo, unos empleados ayudan a otros. También había quejas que una persona hace de todo, situación confirmada por la supervisora. Algo que fue notorio es que muchos empleados llegaban tarde a sus labores. El control de asistencia del personal la ejercen los jefes de departamento, pero estos no le mandan a deducir no trabajar. La empresa dispone de un plan de cuentas que carece de un instructivo, no existe manual de funciones ni de procedimientos. Además, el organigrama nunca fue autorizado, pero como el personal del departamento de contabilidad y administrativo tienen mucha experiencia, esto no ha significado inconvenientes para el trabajo. La empresa nunca ha sido auditada desde su fundación. Se adjuntan los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2020. Entonces aquí viene una serie de información para la solución del caso. Ahí vemos que hay una área de caja. Ahí nos dicen cuánto se encontró en caja general, el arqueo de fondos. Después está el área de banco para realizar conciliaciones bancarias. Ahí toda esa información para hacer conciliaciones. Después nos dice el área de cliente. Entonces, si vemos aquí ya para la parte de número, cuando trabajemos cédula, entonces aquí vamos a trabajar, por ejemplo, un arqueo de caja, va a llevar un arqueo de caja, caja chica, un arqueo de caja general. El fondo para cambios está bien. Y allí tenemos 2 conciliaciones bancarias. Una conciliación bancaria del BAC y otra, esta es del BAC. Creo que las 2 son del BAC. Una es cuenta Córdoba y otra cuenta dólares. Entonces ahí con eso hacemos arqueo, vamos a hacer conciliaciones. Y vamos a hacer la cédula analítica del efectivo, la subanalítica de banco. Ahí hay mucha información para realizar. Después viene el área de cliente. Ahí nos dicen los clientes Super, La Colonia, Buen Negocio, Girasol, Jardín Infantil, Piscina Club, contestaron que estaban de acuerdo con el saldo confirmado. Entonces ahí viene realizar
cartas de confirmación de saldo con el machote que ya tenemos para cada uno de esos clientes. El gerente de la empresa, por instrucciones de los accionistas, se rehusó a firmar las cartas para confirmar los saldos de Miscelánea Reina y Paraíso. Entonces esas cartas van a venir en blanco. O sea, solo vamos a llenar las cartas y en la respuesta no vamos a incluir nada. En la primera vamos a hacer el machote, vamos a hacer como que las dirigimos y vamos a contestar que están de acuerdo. El cliente del esquimo contestó diciendo que le adeudaban 2,000. Entonces ahí hacemos vamos a hacer la carta y la respuesta va a ser que se le adeudan 2,000. Entonces vamos a revisar cuánto es el saldo. En el área de inventario, los auditores presenciaron la toma física del inventario. Notaron que solamente se hacía un conteo. Sugirieron que se incorporara el procedimiento un segundo conteo. El inventario físico se concluyó haciendo un solo conteo. Al contestar los inventarios, hubo una diferencia entre el físico y el contable de 1,000 Córdoba. El contable era mayor. La auditoría propuso el ajuste, pero la empresa no autorizó que el mismo fuese corrido en libro, alegando que tal diferencia se debía a un mal conteo y que no había una diferencia real. Entonces, en ese punto, ustedes van a decidir si ese ajuste de 1,000 Córdoba lo van a presentar o no lo van a presentar. Como aquí dice que la auditoría lo propuso, entonces lo más recomendable es que ustedes lo propongan dentro de los ajustes. El periodo pasado de la empresa evaluó sus inventarios bajo el promedio. En este periodo lo hizo bajo el WEPS. En sus estados financieros ilustró una nota al respecto expresando a que el cambio se debía a que en el periodo pasado había una recesión en la economía. Por el contrario, en este periodo hubo inflación. La empresa obtuvo la autorización del fisco, ahí es del fisco, donde dice físico, para realizar el cambio en el método de evaluación de inventarios web. En el área del activo fijo, aquí no vamos a hacer, hasta en el siguiente laboratorio vamos a hacer los cuadros de depreciaciones. Aquí simplemente ustedes van a analizar esta información que está aquí y de eso ustedes van a decidir si van a hacer ajustes, qué tipos de ajuste van a hacer. El inventario físico practicado en los equipos de oficina se encontró que 2 calculadoras adquiridas al crédito en el periodo no estaban registradas. El proveedor GBM envió aviso de cobro por sus equipos que sumó la cantidad de 800. Las cuentas de activos depreciables al inicio, mobiliario 3,000, equipo de oficina 8,000 y vehículos 15,000. Las tasas, los activos depreciados totalmente fueron mobiliario 1,000, equipo de oficina 700. Las tasas de depreciación anual son mobiliario 10%, equipo 15% y vehículo 15%. La depreciación cargada al periodo fue mobiliario 500, equipo de oficina 1,500 y vehículo 3,750. En el depósito en garantía, dice que el depósito en garantía corresponde al pago efectuado a la gasolinera ESO. Para respaldar crédito que otorga esa entidad, la gasolinera confirmó 800 Córdoba. La diferencia entre el indicado por ambos registros se debe a que la empresa cargó un pago por gasolina a esa cuenta. Proveedores. En los proveedores, igual que en los clientes, si se acuerdan, ahí vamos a hacer cartas de confirmación de saldo. Con el mismo machote que tenemos las cartas de confirmación de saldo de los clientes, con esa misma se trabajan las cartas para los proveedores. Una carta para cada proveedor. Y dependiendo de lo que nos diga aquí, es lo que nosotros vamos a poner como respuesta abajo. Si respondió, si no respondió, qué respondió. Entonces dice que el proveedor tienda Cati contesta la confirmación de saldo diciendo que le adeudaban 8,000. Mediante análisis contable se detectó un pago recibido por el cliente Esquimo por 2,000. Se acreditó a este proveedor. Entonces ya vieron que ahí hay un ajuste cruzado entre un cliente y un proveedor. Atrás nos decían los clientes que al Esquimo se le debían 2,000. Y aquí podemos ver el error de ese cliente, de dónde se originó, pues. Entonces ahí hay un ajuste cruzado entre un proveedor y un cliente que ustedes tienen que visualizar e incluirlo dentro de los ajustes.
El proveedor Fogel confirma que se le adeudaban 7.500 según análisis practicado. Se detectó que había una factura por 500 no registrada que corresponde a material de empaque. El proveedor Chipirul confirma que se le adeudaban 4.200. En análisis practicado se estableció que la diferencia se debe a nota de débito que había cargado el proveedor por interés sobre saldo. Acreedores diversos y pasivos acumulados, se efectuaron análisis contables de las cuentas individuales que conforman este rubro, mostrando saldos razonables, es decir, ahí todo está bien. En el capital contable se efectuaron análisis contables a las cuentas que conforman este rubro, encontrándose saldos razonables, debidamente soportados. En el caso de cuentas de ingresos, costos y gastos del estado de resultados, se efectuó un análisis comparativo y con relación al periodo pasado y no hubo mayor efecto. Ahí no tenemos ninguna variación significativa para estudiar, ningún ajuste. Los préstamos bancarios a largo plazo, el banco confirma que los préstamos número 20 y 100 son a corto plazo, los otros son a largo plazo. Entonces ahí lo que debemos es solo ajustar que una parte corresponde a largo plazo. Entonces ahí es distribuir entre corto y largo plazo la parte de los préstamos. Porque tenemos que tener pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Después están los estados financieros de la compañía para trabajar. Ya sabemos que cuando empiecen a trabajar, cuando yo pida los avances, entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos levantando una balanza de comprobación con todas las cuentas del balance general, todas las cuentas del estado de resultados, porque por medio de ahí vamos a hacer lo que llamamos la hoja de trabajo o balanza de comprobación. Primero los saldos que nos está proporcionando el cliente, después van los ajustes y reclasificaciones y por último los saldos según la auditoría. Entonces, al empezar con un número, esa parte empezamos levantando esa balanza dentro de la hoja de trabajo con los saldos que nos proporciona el cliente. Esos saldos están aquí en estos estados financieros. Ahí tenemos el estado de resultados y después tenemos el balance general. También tenemos anexos porque como vamos a trabajar cédulas de clientes, cédulas de proveedores, vamos a trabajar las cédulas del efectivo, si es posible una cédula de activo fijo. Entonces, para todas esas cédulas independientes, nosotros necesitamos información y esa información la vamos a encontrar aquí en los anexos. Aquí vemos los desgloses de las cuentas de mayor. Caja, ahí tenemos caja chica 3.000, fondo para cambio 1.000, caja general 6.000. O sea, cómo se desglosa ese monto total. En el banco tenemos de BAC y Bancentro. Ya vieron las dos cuentas, una de la primera de BAC y la otra de Bancentro. Aquí tenemos los saldos según libro. Allá tenemos los saldos según banco en la información que nos proporciona el supuesto. Ahí, y después está cómo están compuestos los inventarios. Acuérdense que hay ahí 1.000 córdobas de diferencia. Si es faltante, hay que sacarlo de estos productos, hay que distribuirlo aquí. Entonces aquí también podemos hacer una cédula del inventario donde ubiquemos ese faltante de 1.000 córdobas. Entonces aquí es ponerle una cantidad, un precio y sacar productos para mostrar que existe ese faltante, que ya no hay 51.000 córdobas, sino que hay 50.000. Entonces ahí es que ustedes estructuren mediante una cédula los productos. Después tenemos los activos fijos, los clientes, que es muy importante porque se acuerdan que vamos a hacer una cédula análisis cliente. ¿Por qué? Porque necesitamos ubicar cada cliente con su saldo y también ubicarles su ajuste según la respuesta que obtuvimos en esas cartas. Entonces aquí tenemos los clientes, son Miscelánea Reina, Super La Colonia, Jardín Infantil, El Esquimo, El Paraíso. Si nos acordamos, tenemos El Esquimo ahí, o sea, lo más reciente de lo que nos acordamos, así rápido en El Esquimo tenemos ahí un ajuste.
El Paraíso, Piscina Club, Buen Negocio, Girasol. Los proveedores son Casa MacGregor, Tienda Cati, Caribe, GBM, Mántica, Fogel, Chipirul, Kansas, Solca, Molinos de Nicaragua. Entonces igual en los proveedores ahí tenemos muchas respuestas de las cuales podemos hacer ajustes. Y con esto elaboramos también cédulas analíticas. Tenemos los acreedores diversos, Taxa, Julio Martínez, Casapela, Revista del País, TikTok Industrial, Casio, Acacia, SEA, Gasolinera S. En los pasivos acumulados, el desglose, el INS del empleador o patronal, el INATEC. Tenemos comisiones sobre ventas, salarios por pagar y IR. Retenciones las tenemos del INS laboral, del IVA y de IR. Los préstamos bancarios, ahí tenemos cuáles préstamos tenemos, el 10, el 20, el 50 y el 100. En lo que decíamos al final, lo que vamos a hacer es que hay unos de estos 4 préstamos, hay unos que son a corto plazo y otros a largo plazo. Entonces ahí es solo hacer el ajuste para sacarlos de largo y mandarlos a corto. Ahí ya es fácil. Entonces este es el primer caso que vamos a trabajar. Vamos a trabajar más casos. Y como la unidad y el programa me manda a estudiar la contratación de servicios profesionales, entonces lo primero que ustedes van a hacer para la próxima semana no vamos a hacer nada de números, sino que van a hacer la parte inicial que ustedes ya conocen. Pero esta vez quiero que trabajen mejor. Cualquier cosa que ustedes necesitan información para realizarla, entonces me piden información. Yo se las voy a dar, pero quiero que vayamos trabajando de forma más ordenada que la primera vez. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer la carta de oferta técnica, la carta compromiso, van a hacer el contrato y van a tratar de hacer o avanzar lo que sería la planeación, que eso ya lo vimos de último, y ustedes no hicieron, todavía no han hecho uno. Entonces, van a hacer esa parte inicial, porque eso tiene que ver con lo primero que nos manda el programa de auditoría 3. Entonces quiere decir, licenciado, que lo primero que se va a hacer en esta auditoría sería toda la papelería. Sí, exacto. Toda la papelería vamos a hacer de primero, antes de entrar a los números. Ok. Ya los números sería que lo lleguemos a hacer cuando estemos trabajando presencial, que es el próximo sábado. Sí, exacto. Es que queremos aprovechar esa parte. Vos sabes que, por ejemplo, ¿qué pasaba en auditoría 2? Yo sé que en auditoría 2 nunca llegamos a tener de las cosas pequeñas que hicimos, siento que nunca llegamos a un resultado todo. O sea, sí. A uno les da una cosa, a otro les da otra cosa, y siento que nunca nadie llegó a comprender en sí cómo era todo correcto. O sea, que en el ejercicio todos los auditores estuvieran bien y que el estado financiero, según la auditoría, estuvieran bien. Nada, no llegamos. Entonces aquí vamos a trabajar de esa forma para que todos tengamos lo mismo. Sí, entiendo. Oh, por eso, por ejemplo, en el regular, que hay más tiempo, entonces vamos trabajando así. Ya. Esa es la idea. Que todo Sí. es lo mismo. Entonces, digamos que las cartas ustedes ya las manejan. Sí, ya. Ya las manejan esa parte. Y esta parte creo que esta parte no la han hecho. O no hemos hecho. Que tiene que ver con la planeación de la auditoría. Entonces, esa planeación la van a hacer igual
a este modelo. O sea, Ya. lo subí la otra vez, pero lo voy a volver a subir. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero que hagan esto ya? Me acordé. Si nos acordamos esta parte final que yo explicaba, está el total de honorario. Y sí, este total de honorario tiene que ir en mi carta de oferta técnica y económica. Entonces aquí todo tiene que ir pegando. Si nos fijamos, aquí está el total de honorario distribuido entre las personas que van a trabajar. Eso yo le planeo. Cuántas horas va a ocupar cada persona asignada, su hora, y eso me da el total de honorario. El total de la auditoría está acá. Por ejemplo, este dice 6.340. Pero también este dato, de dónde tiene que estar, tiene que salir de aquí, de mi planeación, porque aquí decimos que en la planeación, bueno, hay una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. En cada una de esas etapas nosotros vamos especificando qué día vamos a hacer esa actividad, cuántas horas le vamos a otorgar a esa actividad y quién va a estar al frente de esa actividad. En este ejemplo, son 3 personas las que están a cargo de esta auditoría. Entonces, todas las actividades se reúnen o se clasifican para cada uno de ellos. Obviamente, vos te encargas, por ejemplo, decíamos, del área del efectivo caja y banco. Otro se encarga de las cuentas por cobrar. Otro del efectivo. Y así sucesivamente. Alguien ya salió, como decimos, del efectivo. Ya terminó esa parte. Lo mandamos a la de ingreso. Y así sucesivamente. Porque estamos con 3 trabajadores. Entonces vamos distribuyendo entre esos 3 trabajadores todo el trabajo que vamos haciendo. Por eso es que al final la suma de esas horas de cada trabajador, aquí yo tengo un total. Por ejemplo, aquí tengo un encargado, un auditor 1 y un auditor 2. Pero por ejemplo, estas 76 horas que están aquí son el resultado de la suma, de donde yo estoy distribuyendo, de donde yo le di la carga de trabajo. No es que va a salir de la nada, o que yo voy a decir, 50. No, esos 50 me los tenés que demostrar de dónde los sacaste. Es porque estuvo 4 horas en aquí, 4 horas en el otro, el día tal con 4 horas, el otro día con 3 horas, y así sucesivamente. Entonces, esas horas de ese trabajador me tienen que tocar acá. Ahí no es nada la bulla, como decimos. Después, el costo por hora, ustedes van a usar este mismo que está en este ejemplo. Entonces, aquí tenemos $15 para el empleado, $10 para los asistentes. En el caso de que incluyan ya un director, un cargo más alto, entonces ahí le añaden unos $20 a $25. En este caso solo había un encargado y 2 auditores, pero si hay otra persona que esté más arriba, por ejemplo, el director de auditoría o el gerente general de auditoría, ese tiene que tener un costo mayor. Entonces ahí unos $25. Dejemos $10 para el encargado, supervisor, y dejemos $10 por hora para los asistentes. Entonces esos son los costos que ustedes van a usar. Después aquí solo multiplicamos el total de horas que va a invertir cada trabajador por su costo por hora y eso nos da un total. La suma de los totales aquí me da mi total de honorarios que va a causar ese trabajo de auditoría. Ese total que yo lo saqué aquí de toda esta distribución de trabajo es el mismo que yo voy a incluir en mi carta de oferta técnica y económica. Ahí es donde les digo, o les voy a decir que esta vez seamos más ordenados y que aquí todo lleva una relación. Este mismo honorarios profesionales, donde tiene que ir bien, tiene que ir en mi contrato de auditoría, porque aquí dice que en la cláusula quinta está el monto y la forma de pago.
Entonces, aquí también tiene que ir el mismo monto. No es que un monto lo voy a dejar en un lado, otro monto en otro lado. No, aquí, por eso les digo, trabajemos esta vez de una forma más ordenada. Todo tiene secuencia, una cosa lleva a la otra. Entonces, todo tiene que llevar lógica. Eso es ir cuidando o ir fijándose en los detalles. Entonces, esta vez voy a revisar o voy a poner nota en base a esto, que vaya todo ordenado. Eso va a significar que ustedes vayan revisando bien lo que van haciendo. Alguna información ustedes no la tengan, las piden y entonces yo se le entrego como eso de los domicilios, que igual lo voy a mandar, o a quién van dirigidas las cartas, o quien firme el contrato. En esos casos me pueden pedir información, pero lo que quiero, como repito esta vez, es que trabajemos de forma más, no, un documento diga una cosa, diga otra. Aquí con las fechas también de este contrato, hay que, según a cómo se va planeando la auditoría, en base a eso hay que incluir, por ejemplo, esta vigencia del contrato. Hay que fijarse en la fecha. Y así sucesivamente, trabajar de forma ordenada. Entonces, para ahorita lo que van a avanzar es en lo que son las cartas que tenemos. Carta de oferta técnica y económica, carta compromiso, tenemos el contrato de auditoría y la planeación. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen relación. Unos datos de una van a incluir en los datos de otra. Por eso, trabajar este grupito de información para después entrar los programas y a los cuestionarios. Y también cuando vayamos a clase, es esencial avanzar en los números. Bueno. ¿Consultas, Rubén? No. Está todo claro de lo que vamos a hacer. Sí, voy a incluir, o sea, todavía no está porque nadie me aparece dentro del aula virtual. Por eso todavía no he puesto la tarea que es entregar o para revisar. Obviamente esta parte después la podemos componer si hay errores, pero la entrega pues de esto la voy a habilitar porque todavía no me sale nadie. Bueno. Matriculado. Bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy, y el próximo sábado presencial. Nos vemos allá. Ok, está bien. Paso buenas tardes. Buenos días.